Cordero desatado. Aquí no hay arrebatado, aquí está Marte. Libertad Dieque, 72 clases, 32ª clase. Estudiaremos a los Gálatas 6, Dalute y a los Efesios, Efesios A, del 1 al 6. Vamos a cerrar Gálatas, Gálatas 6. Cierro esta carta con cuando algún alumno se equivoque. Haz todo lo posible para que sea restaurado. Parece que Pablo recordó el caso de Corintios, ¿verdad? Pensó que incluso aquel que estaba gravemente tuvo manera de ser restaurado. Entonces, tengo esperanza. Ayúdense unos a otros y así estarán obedeciendo la nueva Biblia de Jesús. Es muy interesante este pasaje en tu Biblia, que está diciendo exactamente eso. Cuando nos ayudamos unos a otros, obedecemos. La Biblia de Jesús, la Escritura de Jesús. Es interesante, ¿recuerdas tu Biblia? La Escritura de Jesús, clarísimamente la nueva Biblia de Jesús. No quieran ser lo que no son, cada uno permanezca en su verdadera. Tengan honor y el buen orgullo de sus elecciones. Eso es una conciencia. Calma. ¿Qué hizo la elección correcta? Los alumnos deben siempre comunicar a sus profesores sobre cómo están evolucionando. Aquí, él pidió un intercambio. D. Información entre profesor y alumno. Que quien está siendo instruido, dice su Biblia, siempre comunique al instructor de cómo va su evolución para tener un seguimiento. No se dejen engañar. Todo lo que hagan está registrado ante Dios. Nada quedará sin recompensa. Nunca nos cansamos de hacer el bien, incluso si la cosecha tarda. ¿Entonces está tardando? No te desanimes. Hay un tiempo adecuado para todas las cosas. En todas las oportunidades que la vida nos dé, hagamos el bien, especialmente a los alumnos de la escuela. Especialmente a los alumnos de la escuela, que son nuestra familia de la fe. Entonces, ¿qué son las escuelas de Jesús? La composición de la iglesia original. Y él dice familia de la fe. Cuando lees fe, tienes que recordar la clase que di de Romanos. Y, principalmente, la clase que di. Ahora, las últimas 3 clases sobre lo que es la fe, especialmente la clase 31, sobre la cuestión de las promesas de la fe de Abraham. Y después de Jesús. Jesús es el cumplimiento de la promesa. Entonces, ese es el sentido de fe y no en el sentido que enseñan las iglesias. Estoy escribiendo estas enseñanzas finales, con letras grandes a propósito. Mira cómo Pablo destacaba el texto, ¿verdad? En tiempos en que no había ni cursiva ni nada, ¿verdad? Entonces se le escribía grande, y con mi propia mano, mi propio puño. Los que quieren volver a la primera Biblia, lo hacen porque quieren evitar sufrimiento y persecución. Pues, siguiendo la primera Biblia, son aceptados por la mayoría. Aquí, en este versículo 12 al 14, él dice que las personas les gusta el sistema, porque es cómodo, porque eres aceptado allí. Sales a la sociedad, ¿qué eres? Soy católico, soy evangélico, soy del templo, rezo misa. Ah, qué bien, entonces todo está aceptado. No está en contra de nada. Y solo por eso las personas iban a pensar, ¿visteis hoy en mi Instagram la guerra que los católicos están librando conmigo? Amo. Entonces los católicos dicen cosas y dicen cosas. Los agarré y les dije, amigo mío, para tu iglesia. Eres solo un laico. Ni siquiera respondió más. D. Nada sirve obedecer los dogmas de la primera Biblia.
Lo que importa es haber bautizado tu ego y haber nacido de nuevo en la nueva Biblia. Paz y amor deseo a todos los que andan. En la segunda Biblia, paz, deseo a Israel. Entonces, él desea paz y amor para quien ya está caminando en la gracia. Sin más que enseñar, me despido diciendo, ningún religioso puede quitar la paz. Puede quitarme la paz o tu paz, pues en mi cuerpo tengo firmadas las marcas de Jesús. Es decir, tengo pruebas. Eso es lo que significa el poder de Dios. El poder de Dios no es lo que aprendiste en tu iglesia pentecostal, no. El poder de Dios es prueba. Tengo pruebas aquí, mira aquí. Estoy escribiendo este último capítulo, que ni siquiera era un capítulo, pero estoy escribiendo el final de la carta con mi propia mano, con letras grandes para destacar, ya que tengo un problema serio en los ojos. Siempre alguien escribe por mí. Ahora insisto, aunque me resulte difícil escribir, incluso me resulta más fácil escribir en mayúsculas. Tenía que escribir en letra grande, porque no veía bien. Y está escribiendo en letra grande, y destacando el final, porque sabe que las escuelas de Galacia estaban llenas de legalistas. ¿Y cómo combatió el legalismo? Todo el tiempo, en estos 5 capítulos, llegó al 6º y dijo, que ningún religioso me quitaría la paz. Recuerden que en el capítulo 5, él dijo, ¿acaso me he convertido en enemigo de ustedes? ¿Por deciros la verdad? Eso es un principio de Pablo, ¿verdad? Si enseño la verdad, no puedo ser enemigo de ustedes. Y ahora termina diciendo, ningún religioso, insistentemente religioso, que sigue aún en la primera Biblia, puede quitarme la paz. Porque tengo en mi cuerpo marcadas las señales de Jesús. Alumnos de Galacia, que la gracia de la segunda Biblia, de Jesús, el Cristo, esté con el espíritu de ustedes. De principio a fin, que es lo que significa amén, todo lo que he dicho es verdad. Eso también es lo que significa amén. Amén significa Ouroboros, significa de principio a fin. Siempre he dicho la verdad. ¿Qué es lo que Jesús es traducido en tu Biblia como en verdad, en verdad? Hoy en día, la gente pone amén al final y también se puede, pero el amén viene mucho al principio. Entonces, es común que comiences la enseñanza con amén y termines la enseñanza con amén. Pero no decías amén. Decías una palabra, una expresión que quería decir de principio a fin. Todo lo que voy a decir es verdad. Es una firma. Efesios 1. Terminamos la misión de Gálatas. ¿Qué es una carta estupenda para liberar a las personas de la primera Biblia, verdad? Vamos a conocer ahora a los Efesios. Pablo, profesor enviado por Jesús a los alumnos de la escuela de Efeso. El Cristo vio en la temporalidad antes de la creación del mundo. En la ventana temporal. Más allá del tiempo, espacio y materia, ¿qué seríamos justos? Él creó. Y Él creó el mundo esperando exactamente eso. Que evolucionáramos para convertirnos en como Él. Y a través de su encarnación en la tierra, Jesús, el Cristo. Que eso es lo que significa hijo, hijos. Nos bendijo para siempre. Que ahora la bendición es vitalicia, es definitiva, con bendiciones espirituales que vienen del cosmos, aún, para nosotros, invisibles. El Señor no entiende nada. Va a tener dificultad para entender, ¿verdad? Temporalidad no es más que estar más allá del tiempo. Dios está más allá del tiempo. Dios creó el tiempo. Para Dios no hay tiempo. Quien es inmortal no está atrapado en el tiempo, ¿cierto? Y si no entendiste cosmos, tan simplemente, es lo que tu Biblia llama regiones celestiales. Que, sinceramente, es cambiar 6 por media docena, sigue siendo difícil. Revelar. Ya en el prólogo de la carta, el profesor Pablo está señalando exactamente qué son las regiones celestiales, traducido en sus Biblias para que, en su totalidad, entendiendo el lenguaje Paulina,
Esté preparado para interpretar correctamente el último capítulo 6, cuando lleguemos allí. ¿Qué es ese revelare? Ese revelare es para que entiendas que no puedes llegar a Efesios 6 y entender qué es la región celestial. Si no lees el libro, todo, la carta, toda. Porque él habla de regiones celestiales. En el primer capítulo, en el segundo capítulo, en el tercer capítulo, en el cuarto capítulo. Es como alguien entendiendo el diezmo y Malaquías 3. ¿Tú lees? Malaquías 1, Malaquías 2, Malaquías 3, Malaquías 4. ¿Quieres entender la región celestial? Tienes que leer Efesios 1, Efesios 2, Efesios 3. Entonces, cuando llegas al 6, entiendes que es Efesios. Dios mío, difícil, ¿verdad? Esta gente. Pero estamos aquí luchando para que ellos entiendan algo. Este misterio es el que acabo de revelar. Dios siempre supo quiénes serían los vencedores del crimen en todos los 7 milenios. Es lo que está enseñando al principio, capítulo de la predestinación. Predestinó su destino. Dios lo conocía ya de antemano. Su destino. Dios me predestinó. No es la predestinación de Calvino, de la presbiteriana, que dice que Dios tiene a sus elegidos, Dios mío del cielo. Aquí, en realidad, está diciendo que Dios es atemporal. ¿Por qué existe la iglesia? ¿Predestinación hoy? ¿Sabes por qué existe el precepto de la predestinación? Porque no existía la cuántica. Hoy existe el entendimiento de la cuántica. Hoy el ser humano entiende qué es la cuántica. Hoy el ser humano entiende que el tiempo no existe. El tiempo es una ilusión. Cuando Dios creó el sol y la luna, creó el tiempo. El tiempo no existía. Él dijo, ahora quiero que haya tiempo. Y determino que serán 24 horas un día. Pero entonces las personas miran y dicen, ¿qué es la predestinación? Yo fui salvado por Jesús y tú no fuiste. Antes de la fundación del mundo, Dios me salvó. No lo haces. No es eso lo que Él está diciendo. Él está hablando de antes de todo. Destino. Él ya sabía lo que ibas a hacer con tu vida, lo que ibas a elegir, ¿cierto? Y si lees tu Biblia, sinceramente, de las traducciones que tienes ahí, no vas a entender esto. Va a ser difícil. Tendrás que consultar la etimología. Y estoy feliz de saber de vuestra fe y de vuestro amor por Jesús, el Cristo, y deseo todos los días que evolucionéis en sabiduría, revelación, hasta el pleno conocimiento de las enseñanzas de Jesús. Deseo también que los ojos de vuestra conciencia sean iluminados, para que valoréis todo lo que habéis aprendido y tengáis pleno entendimiento de hacia dónde vais. Quiero decir, ¿de qué está realmente preocupado Pablo llorando, orando, deseando? Que esos alumnos supieran para qué. ¿Cuál es su destino? ¿Por qué no es predestinación? No es así. Sí, entonces, ¿qué destinación es esa? ¿Qué destino es ese? ¿Quién es el que milita, camina, juega, guerrea, lucha, sin ningún objetivo, desconociendo la línea de meta? ¿Cuál es el objetivo de todo? Dios se encarnó en un hombre, Jesús, que es el Cristo, y, venciendo la muerte, volvió al cosmos espiritual. Eso es lo que significa la de extra de Dios. La derecha de Dios no es la derecha, mi querido. No es así, derecha, izquierda. No, hijo mío. Que para nosotros aún es invisible y está muy por encima de todos los reyes y gobiernos que ya han pasado. Y pasarán en la tierra hasta el reino de... ¿Qué está hablando? Ahora empiezas a desmitificar y entender qué es región celeste. La tal región celeste de la que está hablando es tan simplemente que los reinos superiores, el reino superior está muy por encima del reino humano, porque Efeso era un polo industrial, no tenía industria, pero es como si fuera hoy, era la ciudad, la región más desarrollada de Asia. Muy rica. Y era una región que ellos
No sé si recuerdan cuando Pablo fue arrestado allí, que exigió ciudadanía romana, que los jueces tuvieron que ir a su casa a pedir disculpas. ¿Quién recuerda? ¿Lo recuerdan? ¿En su casa? ¿En la casa donde él estaba, verdad? ¿Quién recuerda? Entonces, para entender esto, tienes que ver los hechos. Por eso esto es una universidad. No sirve de nada saltarse clases, haciendo buffet. Ve a ver los hechos. Ahí verás que Pablo fue arrestado en Efeso, y Efeso era un lugar peligroso, porque había mucha organización institucional y mucho poder. Entonces, personas muy ricas, poderosas, destacadas. Y en un contexto así, enseñándoles, él dice, están acostumbrados al poder, a la autoridad, al orden, pero el reino de Dios está muy por encima. Cuando escribes la carta a Corinto, no sé si lo notaron, él coloca a Jesús por encima de la filosofía griega. Sí, entonces, allí tienes un contexto de estoicos, epicúreos y hedonistas. Él presenta a Jesús como la sabiduría, por encima de cualquier filosofía. ¿Cierto? Cierto. Ahora, Efeso es diferente. En Efeso no sirve hablar de filosofía. En Efeso, lo que realmente les gustaba era el poder político. Y ahí Pablo está presentando regiones celestiales. Entonces, es para eso que vas a entender. Región celestial ustedes admiran, la Casa Blanca, como si fuera una carta a la iglesia de Washington, como si fuera una carta a la escuela de Jesús en Brasilia. Acostumbrados a Washington, Casa Blanca. ¿Qué Pablo dice? ¿Sabes qué? La verdadera Casa Blanca es esto. La región de incidencia es en este sentido. La verdadera Casa Blanca no está aquí, es etérea, es invisible, es mucho más grande que cualquier palacio. Es en ese sentido, ¿entiendes? Sí, ¿Y qué piensan los creyentes? Que allí, demonios y angelitos disputan con espaditas en la mano. Se puede escuchar desde aquí el ruido de las espadas, dijo Helio Guite. A Helio Guite, el adventista, que ella tuvo una visión, que ella veía el ruidito de las espadas. Por el amor de Dios. Nada de eso, mis hijos. No, 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 no. Aprendiste todo mal. Las regiones celestiales no están arriba en la ionosfera, la estratosfera. No, 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 no. Si fuera así, Elon Musk, ya con sus cohetes de SpaceX, ya estaría llegando a las regiones celestiales. En poco tiempo, él verá las espaditas allí y tomará una foto. Aquí hay un vídeo. Todos los reinos humanos de la tierra están bajo los pies del Creador. Y Jesús es la cabeza de todas las cosas. Como Jesús, en el espíritu de Jesús, Pablo siempre va usando metáforas, ¿verdad? Él sigue adelante. Entonces, como quiso decir que todos los reinos están bajo los pies, pensó, ¿quieres saber si estoy hablando del mal, el rute de la Kabbalah? ¿Recuerdas la Kabbalah? Entonces, también va a hablar de la cabeza, que es el Keter, la corona. Todos los reinos de la tierra están bajo sus pies, pero Él es la cabeza de todas las cosas. Ahora falta el cuerpo, ¿verdad? ¿Y el cuerpo? En sus pies están todos los gobernantes del mundo. En la cabeza está su gobierno, que vendrá. ¿Y su cuerpo? Su cuerpo somos todos nosotros. Las escuelas de Jesús. ¿Tienes idea? Quiero decir, mira la enseñanza. Para nosotros, así, no tiene mucho efecto. Nos quedamos mirando esto y diciendo, qué bonito. Estáis viendo otros originales y diciendo, en fin, entendí Efesios, qué bonito. Pero para ellos tenía tanto poder. Imagínate leer una carta así en aquella época, en esa cultura, entender lo siguiente, Pablo está tomando a aquellos que se consideraban tan pequeños. Salían del sistema para enfrentarse al sistema y eran tan pequeñitos frente a los gobernantes. Y Pablo los llena de orgullo, del buen orgullo, y dice, ¿saben qué? Tenéis que valorar lo que sabéis. No sois el pie, no. El Dios al que servís es la cabeza. Y todo eso está a sus pies. Y vosotros estáis en el cuerpo, estáis por encima de los gobiernos de la tierra. Y vais a evolucionar hasta llegar a la cabeza. Y estaréis por encima de todos. Es decir, es una autoestima espiritual interesante, ¿verdad? Elevas. La autoestima de los Efesios. Efesios capítulo 2. Recuerden que, antes de conocer la verdad, estabais perdidos en elecciones equivocadas, perdidos en el sistema de este mundo, obedeciendo ciegamente y creyendo en los líderes de la religión y la política. Es decir,
Vean que el capítulo 2 ya prueba. Culturalmente, cuanto este pueblo de Efeso tenía, así. No sé, un aprecio por la política. Puedes ver, ¿verdad? Ellos hacían cuestión de obedecer a los políticos y de honrar la política. Todos nosotros, antes, estábamos ciegos, equivocados, perdidos en el sistema de cosas. Vean que, de nuevo, él usa la palabra establishment, sistema, orden, política. Ahí él dice, pero cuando vino la verdad en carne, Jesús, ahora podemos estar con él en las regiones celestiales, muy por encima de los gobiernos humanos. Entonces, es decir, es en la espiritualidad. Después, él va a presentar esas regiones celestiales. Es en la espiritualidad que estamos por encima de ellos. Porque, físicamente, materialmente, somos pequeños, al lado de la política. ¿Quién es la escuela de Jesús X, por ejemplo? ¿Quién es la escuela de Jesús X, al lado de Brasilia, del Congreso americano, de la Casa Blanca, del Senado, del Tribunal Supremo? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Dónde está nuestro órgano de autoridad? Pero, espiritualmente, celestialmente, ellos son pequeños al lado de nosotros. Porque somos de un reino mucho mayor. Porque ellos pasarán, nuestro reino es eterno. ¿Y dónde comienza ese reino? En lo invisible. ¿Y dónde está nuestro contacto con lo invisible? Entonces, eso es lo que él va a presentar más adelante. ¿Entendieron? Y esto fue posible a través de la fe y no de la obediencia. Entonces, estamos por encima de los gobiernos humanos. Esto vino a través de la fe y no de la obediencia a la Biblia. Y el hecho de que podamos ir a donde Jesús fue cuando resucitó, que no es un lugar, sino un estado de conciencia, es la invisibilidad que realmente existe. El poder de Dios, que aún vamos a conocer, lo estamos conociendo ahora, pero esa capacidad de poder llegar allí, él dice aquí, es el mayor regalo que Dios podría dar al hombre. Su Biblia dice don. Oh gracia, ¿qué es don y gracia? Son casi sinónimos. Es en el sentido de regalo. ¿Cuál es el mayor regalo que Dios podría darnos si no es vencer la muerte? ¿Y si no es estar por encima de todo gobierno humano? Entonces, ¿con eso somos rebeldes? No. Estamos con la misión de avisar a los reinos de la tierra, siendo obedientes a los reinos establecidos por Dios. Ahora, porque por ahora, como dijo Jesús a Pilatos, tienes poder porque te fue dado. Por ahora, son ellos ahora. Los agentes son Herodes, son Pilatos. Por ahora, son ellos todavía. Pero mañana tenemos la misión de avisarles. Mañana, todos ellos caerán. Porque viene un reino mucho superior. Entonces, ¿nuestra misión es derribar a Lula, a Bolsonaro, a Trump, a Biden, al Congreso? Es eso. Nuestra misión es decirles, todos los reinos van a caer. No es un reino que va a caer, todos los reinos van a caer. Está viniendo un reino superior. Si fuerais salvados por la obediencia a la primera Biblia, seríais arrogantes, pensando que os salvaríais por un esfuerzo inútil. Entonces, este versículo es interesantísimo. Efesios 2, 9, porque dice aquí que si fuéramos salvados por obedecer a la Biblia, imagina nuestra arrogancia. Desde siempre, el Creador vio quién vencería el filtro y los que vencieron. Y los que vencerán, siempre están construyendo cosas buenas. Tu Biblia dice buenas obras. ¿Qué son las buenas obras? ¿No sabes qué son obras? Las personas. Es gracioso, dices obras. Las personas están pensando en comida para el prójimo. Es un asunto interesante. Hablaste de carne, sexo. Hablaste de obras, caridad. No tiene nada que ver, gente. Vamos a aprender las cosas correctamente. Estás aprendiendo todo mal. Carne es ego. Todas las cosas que vienen del ego.
¿Y qué son las obras? Dios mío, cuando estás pasando por ahí, que hay ese atasco en tu ciudad, ¿qué está escrito en la placa ahí? 15 millones. El alcalde gastó en esa obra. Trabajar. Obra es trabajo. Obra es producción, obra es construcción. Esta carta habla mucho de edificaciones. Mira a mi madre allí. La madre y el padre mirando. Antes, ustedes eran paganos, juzgados por los legalistas, porque no conocían la primera Biblia, y en aquella época ustedes no conocían a Jesús. Jesús. Pero ahora, en Jesús, el Cristo. A través de su sangre, judíos y paganos son uno solo, conservadores y legalistas. Porque el muro que había entre ustedes cayó. Estaba incluso para usar este versículo aquí, en 1989, ¿verdad? Gorbachov. Muro de Berlín. No se podía, ¿no? Pero lo que Pablo está diciendo aquí es que existe un muro, hoy, todavía entre izquierda y derecha, conservadores y liberales. Evangélicos y católicos, evangélicos y evangélicos, pentecostales y tradicionales. Existe un muro entre muchas personas. Pero quien tiene a Jesús, el muro cayó. Entonces, si todavía vives una fe con un muro, no es Jesús quien está en tu vida. Y lo más interesante es que la gente dice la sangre de Jesús, la sangre de Jesús, la sangre de Jesús sin poder, la sangre de Jesús sin poder. Mira estos versículos aquí de Efesios 2. El sangre de Jesús, lleno de muro. Muro con el vecino, que es liberal, muro con el vecino, que es conservador, muro con la familia, muro con las personas que no son de tu fe, muro con las personas que no son de tu iglesia, muro con las personas que no son de tu religión. Eso no es. ¿Cuál sentido, mi amigo? La sangre de Jesús se derramó para que el muro cayera. Derriba el muro. Revelación de Pablo. ¿Y quién dice que las buenas obras son construir? Muchas veces, las buenas obras son traer las máquinas y derribar y destruir. Porque destruir los muros es construir. El ex destruye los muros. ¿Ves? Bien en el caos. Y destruir los muros es una buena obra. Ahora, mira el 15 y el 16 en el original. En tu Biblia no vas a entender mucho. En el original del lenguaje de hoy, mira el 15 y el 16, por el amor de Dios. Cada gota de la sangre de Jesús derramada. Derramado. Cubrió el mandamiento. Cada gota de la sangre de Jesús derramada cubrió un precepto, un dogma, una orden de la antigua Biblia. Y así, con su muerte, Jesús creó un nuevo hombre, haciendo de judíos y paganos un solo hombre espiritual. Cada otra. ¿Para qué existió la sangre de Jesús? Hoy en día dicen la sangre de Jesús, mandamiento, sangre de Jesús, está prohibido, sangre de Jesús, es pecado, sangre de Jesús, nuestro credo. Ahora, a través de Jesús, todos los hombres tienen acceso al verdadero altar. A través de Jesús, todos los hombres, porque todos los hombres se transformaron en uno solo. Antes erais extranjeros, turistas, extraños, pero ahora sois ciudadanos del reino de Jesucristo. ¿Qué es esto? Efeso es una ciudad llena de paganos, tiene algunos legalistas. Es diferente de Gálatas. Gálatas también debía ser pagana, pero estaba llena de legalistas y judíos viviendo allí, que trajeron un entendimiento conservador, ultraconservador en la primera Biblia. Ya, Efeso, la mayoría era liberal. ¿Recuerdas a Diana de los Efesios? Los templos de Nuestra Señora Diana de los Efesios eran liberales. Un solo edificio
donde la piedra angular es Jesús. Entonces venimos nosotros, los maestros, así como antes eran los profetas. Entonces, todos vosotros formando un solo edificio, que crece todos los días, y este edificio es el verdadero templo de Dios, es en este santuario donde Dios habita. ¿Cuál es el santuario? Gracioso, ¿verdad? Cuando fundé Quiero una iglesia, en 2012. Había mucha gente, en esa época, a mi alrededor. Claudio Guerra, Moabel, falleció sin entender. Pedro, no sé quién más. Todos ellos vinieron porque salió en el periódico. Y entraron y salieron y nunca entendieron. Les di micrófono y nunca entendieron. Pensaron que yo quería una iglesia. Con tantas iglesias que hay en el mundo, pensaron que yo quería una iglesia. Nunca entendieron qué era. Yo quiero una, errad, en el sentido de unidad. Incluso, uno de nuestros textos áureos es Efesios 4, al que ya vamos a llegar. Y aquí en Efesios 2, en los últimos versículos, ¿qué está diciendo? Que Jesús es la piedra angular, piedra con ángulo, la piedra principal de esquina, fundamental, la primera piedra. Y sobre él vinieron los maestros, que los maestros en la segunda Biblia son equivalentes a los profetas en la primera Biblia. Y luego vienen todos ustedes, que forman un solo edificio, que crece todos los días. Y ese es el templo de Dios, el santuario que Dios habita. Pero si aún no lo has entendido, aquí no está diciendo que es un santuario. Es un santuario en el sentido de único, en el sentido de singular, en el sentido de único lugar que Dios habita. ¿Cuál es el único lugar que Dios habita? Ese edificio. Entonces, edificio, espiritual. Y luego Pedro, allí, en su carta, vamos a ver, él dice lo mismo. Los católicos dicen que Pedro fundó la Iglesia Católica. ¿Cómo pudo haberla fundado? Sí. ¿Enseñó que todos nosotros somos piedras de un edificio espiritual? Es espiritual el edificio. Efesios 3. Por esta razón, yo, profesor Pablo, me convertí en prisionero de la verdad. Por amor a vosotros, paganos. Seguramente todos vosotros sabéis que fui llamado para ser profesor de los paganos, es decir, para ser vuestro profesor. Todo esto que enseño, que hoy conocéis, ningún profeta, rey o sabio de la primera Biblia pudo saber. Pero ahora ha sido revelado a los profesores de Jesús. Parece que veo a alguien llegando a la puerta diciendo así, porque solo ahora. No estoy entendiendo. Desde Abraham, 2000 años. Desde Moisés, 1500 años. Ahora vienes tú y dices que soy ahora dueño de la verdad, dueño de la verdad. No es así. Porque mira bien lo que está diciendo aquí. En el versículo 5 de Efesios 3. Toma tu Biblia. Dijo, nadie pudo saber. Moisés no pudo. Jeremías, Ezequiel, Abdías, Nahum, Malaquías. Nadie pudo saber. Ni Moisés. Abraham tampoco lo hizo. Abraham estaba tratando de entender qué era esa promesa. Pero nosotros, hoy, entendemos. Hoy, más de 2000 años después de Pablo, cuando digo que, finalmente, estamos entendiendo cosas que ni Pablo entendió, la gente dice, no, ¿por qué solo ahora? Los hombres sabios de la primera Biblia nunca imaginaron que vosotros, paganos, pudierais recibir la gracia de Dios. Era inimaginable. Aun siendo profetas de Dios, eran hombres y no sabían que los paganos pudieran recibir la gracia de Dios. Y ni siquiera sabían que el Mesías vendría para eso. Porque cuando Ezequiel, Jeremías e Isaías profetizaban, lo hacían en el sentido de que el Mesías vendría para vosotros, para corregiros, para ayudaros, para preparar el reino. Ni siquiera ellos sabían que sería abierto a todos. ¿Ezequiel lo sabía? ¿Jeremías lo sabía?
Pero los profesores, lejos de la verdad, lo saben. Cada uno en su tiempo. Aunque llegué después y eso era para hacer de mí un profesor menos importante. Pero por la gracia, fui llamado para la más importante de todas las misiones. Enseñaros a vosotros. Y enseñaros a vosotros, paganos, liberales. Y vean que cuando él comienza, empieza diciendo, estoy encadenado. Por vosotros, soy prisionero por vosotros. Esta es la multiforme sabiduría de Dios, que está en el cosmos inmaterial y a la que tenemos acceso como iglesia a través de Jesús. En el sistema religioso, ¿cuántos líderes religiosos hay que aman esto aquí? La multiforme gracia de Dios. Ni siquiera saben qué es multiforme. Porque para ellos solo existe una forma, la de ellos. No pueden ni siquiera con la segunda forma, mucho menos con multiforme. Ponen a Dios en una cajita tan pequeña. Así que, valoren y sepan que cada vez que sufro, sufro para que ustedes tengan alegría y sean respetados por todos. Mira, lo, que es el original, para que valores al profesor Akio y los originales. Estas enseñanzas que estoy dando, nombre la persona. Escucha, qué importancia. Tu Biblia dirá así, para tu gloria, para la gloria de ustedes. ¿Qué gloria? ¿Cómo así, la gloria de ustedes? No lo vas a entender. Porque en la Biblia honor, mérito, respeto, exaltación, arrogancia, vanidad, muchos otros temas se traducen como gloria. Entonces te quedas, gloria, 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 gloria. Pero, en verdad, lo que este texto está diciendo es lo siguiente: los paganos no son respetados y aceptados. Y mi misión es sufrir por ustedes, sufrir, sufrir y sufrir, muchas veces encarcelado. Literalmente, encarcelado. A veces mentalmente, a veces por persecución. Pero muchas veces literalmente encarcelado, sufriendo para que ustedes sean respetados. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? En el versículo 13, ¿conoces a esas personas que luchan por los derechos de las mujeres, por los derechos de los negros, por los derechos de los indígenas, por los derechos de los niños? Es lo mismo. Él está luchando por los derechos de los paganos. Entonces eso es la gloria de los niños, la gloria de los ancianos, la gloria de las personas con discapacidad o portadoras de discapacidad. ¿Entiendes? Es en ese sentido. Él está hablando de tu gloria. Vas a leer tu Biblia y no vas a entender. No vas a entender. Ante el Creador de todas las cosas inmateriales y materiales, me arrodillo. Gente, esto aquí no es necesariamente literal. Me arrodillo en el sentido de que me inclino. Y deseo profundamente que seáis fuertes y constantes. que evolucionéis hasta comprender la anchura, la longitud, la altura y la profundidad por el delta y por el cubo del amor de Jesús, que esté de todo entendimiento, más allá de cualquier comprensión humana. ¿Por qué ese amor excede? Porque deberían estar agradecidos por estar siendo alcanzados por estas enseñanzas que los equiparan a un judío que obedece la ley. Quiero decir, tanta gente que tuvo que obedecer la ley durante 1500 años para salvarse, y ahora ellos iban a salvarse sin necesidad de obedecer la ley. Deberían ser agradecidos. Él está diciendo que ese amor está por encima del entendimiento. Sed agradecidos. No os condenéis. Pero yo siempre estoy tranquilo, porque sé que el Creador siempre hace infinitamente más de lo que pedimos o pensamos. Este es el texto que las iglesias adoran y cantan y oran. Dios hace más de lo que pedimos y pensamos, pero no es eso lo que Él está diciendo. No es para ti, no es individualmente, hijo mío, no es para tu ego, no es para tu propio beneficio. Vamos de nuevo. Pero yo siempre estoy tranquilo, porque sé que el Creador siempre hace infinitamente más de lo que pedimos,
pensamos o deseamos, de acuerdo con su voluntad y justicia. Es Padre nuestro, no es Padre mío. Es Padre nuestro, no es Padre mío, y siempre es según su voluntad, Hijo mío. Su justicia. Que haya respeto de todos por la iglesia hecha por paganos a través de Jesús, el Cristo. Todas las generaciones que vendrán y para siempre. Es interesante que no sé qué le pasó a Pablo aquí. Algo que tendré que preguntar en el reino. No sé qué le pasó aquí, porque en la carta a los Corintios, él dijo, el soltero sigue soltero como yo, porque Jesús ya está volviendo. Él pensaba que Jesús iba a volver en esa generación, 33 años. Él dijo, mejor no casarse, porque Jesús ya está viniendo. Yo no estaba allí, pero hubo dos hombres que aparecieron en la cima del monte. Y los dos hombres dijeron, Jesús va a volver pronto de la misma manera que subió. Entonces, mejor quedarse soltero ahora aquí. No sé si estaba inspirado por el Espíritu de Jesús. No sé qué le pasó que dijo en todas las generaciones que vendrán y para siempre. O ni siquiera se dio cuenta de que escribió. Pero entonces entendía que muchas generaciones vendrían después, es decir, terminó vaticinando que realmente Jesús no iba a venir. En aquellos días iba a tardar mucho, ¿verdad? Y realmente está tardando. ¿Cuántas generaciones ya? Pero aquí lo interesante es que, cuando dice, sé que Dios hace, más allá de lo que pedimos o pensamos, no es en el sentido de Dios. Va a hacer mucho más de lo que estoy pidiendo. Estoy pidiendo un coche de 30.000, Dios me va a dar uno de 100. Estoy pidiendo una mujer, un hombre así, Dios me va a dar otro, que es mejor aún. Estoy pidiendo un hijo así, van a venir dos. Nada de eso, hijo mío. Lo que se está diciendo aquí es en el sentido de todo. Que Dios hace infinitamente más allá. Porque si mira su creación, como son las cosas, siempre está más allá de nuestro pensamiento. Sus pensamientos están por encima. Su justicia está por encima. Y las personas ven esto de una manera tan pobre. Dios va a hacer mucho más de lo que estoy pidiendo. Vamos. Efesios 4. Como el profesor que se encadenó por amor a ustedes, de nuevo, él comienza diciendo así, les pido que honren y valoren todo. Esto, actuando. Así, entonces él va a dar consejos. En los 3 primeros versículos, primer consejo para honrar. Quiero decir, dejé de vivir mi vida para ser su profesor, para vivir por ustedes, enseñándoles y haciendo que sean respetados. A cambio, les pido que tengan aprecio. ¿Cuál es el aprecio? Vamos allá. Primera cosa, venzan el ego. Su Biblia dice, sean humildes. Es lo mismo. Segundo, sean amables. Tercero, pacientes, soportando todo tipo de personas. Y, por último, sobre todo, luchen con todo el esfuerzo posible para estar siempre unidos. Y ahí ustedes saben, este es uno de los capítulos más importantes de la Biblia, el capítulo de la unidad. Y cada vez que hablo de unidad, que es Serrat, está ligado, vinculado a perfacere, que es perfección. Entonces, Efesios 4 es un capítulo como si fuera el Juan 17, de Pablo. Jesús hizo el Juan 17, Pablo hizo el Efesios 4. Vamos allá, va a comenzar el capítulo de la unidad, porque solo existe un cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza de salvación para los paganos, una sola fe, un solo bautismo del ego, un solo creador sobre todos, por medio de todos y en todos. Mira este delta. Sobre todos, por medio de todos y en todos. Es un triángulo. Pero si no estudias, ¿cómo estamos estudiando aquí? Todo Efesios, ¿vas a entender esto? No lo vas a entender. Solo para que te hagas una idea, la Asamblea de Dios dirá lo siguiente, un solo Espíritu, el Espíritu Santo que tenemos, que somos bautizados con fuego y hablamos en lenguas. El bautista dirá, no, un solo Espíritu, es el Espíritu de Jesús que habita en nosotros, sin necesidad de las lenguas.
sin necesidad de Pentecostés. Entonces, el tabernáculo dirá un solo bautismo, porque es nuestro bautismo en el nombre de Jesús. Entonces Dios es amor, dirá un solo bautismo, porque es el nuestro en aguas corrientes. Entonces la católica dirá, no, es el nuestro, que solo nosotros tenemos autoridad legal para bautizar, nuestro bautismo es genuino. El que vino de Pedro. Y así sigue. Entonces cada uno lee aquí uno solo y hace varios. ¿Se puede entender este asunto? No sirvió de nada, Pedro. Es como decía Pablo, ¿verdad? Pedro y Pablo. Es como decía Pablo, temo que todo esto que estoy haciendo sea en vano. Ser inútil. Es como tenías, Pablo. Bien que temías. Y fue inútil. Pero hiciste tu parte. Y aquí estamos de nuevo. En un mundo cada vez más místico. Cada vez más supersticioso. Cada vez más con Dios. Quédate con Dios. Dios te bendiga. Intentando enseñar la verdad a las personas. Intentando salvar a algunos que piensan. ¿Pero cuándo? Si el Señor vuelve. Que Él volver a interferir. Ahí es cuando verás. Ahí las personas tendrán que recurrir a esa persona que siempre llamaron pesada. En fin, hoy, no sé, estoy muy curioso por saber cuántos de ustedes entendieron, en fin, lo que significa una sola esperanza, una sola fe. Porque solo después de que hayas recorrido Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, puedes entender lo que es un solo bautismo. Bautismo en el ego, en la muerte de Jesús. Una sola fe es aquella que vino antes de la Biblia, aquella que vino antes de Moisés, es aquella que nació con la promesa a Abraham. Entonces, ¿qué está diciendo él? Lees esto aquí, lo lees aquí en tu Biblia y dices, qué lindo, pero no entiendes. En realidad, lo que Pablo está diciendo es, solo existe una oportunidad. Para el pagano. O Efesios, ustedes, que nunca obedecieron la primera Biblia, se salvarán. Si honran esta única oportunidad que tienen. Esto aquí, gente, es en el sentido no solo de unidad, sino en el sentido. Allí en Hebreos 10, que aún vamos a llegar allí, que dice que solo hay una remisión, una sangre, una muerte, que el mismo escritor de Hebreos, Pablo, Saúl, y allí en Hebreos, él dijo así, solo hay una oportunidad. No existe reconciliarse con Dios, desviarse del camino y volver. Solo hay una oportunidad para ustedes, paganos. ¿Entendiste lo que significa una sola fe, un solo cuerpo, un solo espíritu? Es en el sentido de solo, hay una promesa, una oportunidad, no hay otra. Aquel que venció la muerte, siendo el primero en vencerla, abriendo camino para que ustedes también la venzan, y luego volvió al cosmos. Inmaterial, designó vocaciones, cuando se dice, volvió al cosmos. Inmaterial son las regiones celestiales, lo invisible, el mundo espiritual. Y él designó. Vocaciones. ¿Qué vocaciones son esas que existen para la unidad del cuerpo? Primero, maestros enviados, luego profetas, después aquellos que anuncian, que son los evangelistas, que difunden lo que Jesús enseñó, y luego aquellos que enseñan. No sé si lo entendiste, pero aquí solo hay enseñanza. Primero, maestro enviado. Apóstol significa aquel que viaja enseñando. Luego, profeta, aquel que habla, predica o enseña. Después, aquel que anuncia, el evangelista que anuncia las enseñanzas de Jesús. Luego, él menciona a aquellos que enseñan, maestros y pastores, es decir, aquellos que exhortan. Pastorear es hacer pastoral, es decir, exhortar, corregir, guiar, cuidar. En otras palabras, son varias formas de enseñar en la escuela. Y todos estos que trabajan, y todos estos trabajan para que este edificio esté en unidad plena, hasta que todos lleguemos al último grado de evolución. La perfección de la justicia, así como Jesús.
¿Qué es eso de la estatura de varón perfecto, varón completo, que no dejas de repetir toda la vida y no sabes qué es? Es el último grado de evolución. Es llegar a la perfección. ¿Es posible ser perfecto? Sí, lo es. Debe ser. Debemos ser perfectos como Dios. Sí. ¿Y dónde está la perfección? En la unidad. Pero, ¿cómo así? ¿Unidad? Justicia. Solo existe unidad con igualdad. Y solo existe justicia cuando tratamos a todo el mundo igual. Cuando todo el mundo sea igual. Allí habrá justicia. Y donde haya justicia, existe santidad. Y donde haya santidad, existe perfección. Ahí él va aquí a la pastoral, diciendo, basta de ser evolucionados e infantiles. Así como él habló a Corinto. Dejen de ser niños, llevados de un lado a otro por las olas, arrojados de aquí para allá por todo viento de nuevas ideas, cayendo en la astucia y sagacidad de falsos líderes religiosos. Quiero decir, siempre, esa es la preocupación de un profesor, ¿no es así? Que las personas sean tan débiles, que cambien de opinión tan rápidamente. Antes, evolucionando con todo el amor, por la verdad, crezcamos en todo, hasta llegar a la cabeza del cuerpo. Jesús. ¿Qué significa llegar a la cabeza del cuerpo? Él puso los gobiernos de Efeso allá abajo, en los pies. Nos puso en el vientre, en el medio, en el corazón del cuerpo. Y tenemos que evolucionar hasta llegar a la cabeza. Es una kundalini espiritual. Por eso es que tu columna vertebral es una serpiente, que tiene 33 vértebras. Cada parte cumple su función, todas las articulaciones, miembros, órganos, y así vamos creciendo y construyendo. Mira, nada más. Todos cumpliendo su función. Solo que así. Si todos cumplen su función por ego y vanidad, ¿dónde está la unidad? La unidad es igualdad. Eso es lo que él siempre intentó enseñar. ¿Qué significa estar lleno del Espíritu Santo? ¿Llorar mucho, ponerse rojo y caer al suelo? Estar lleno del Espíritu Santo es trabajar por la igualdad, para que todos sean iguales. Una vez más enseño, dejen de ser infantiles, dejándose llevar por cosas fútiles, distracciones o engaños. Entonces, ¿quién se deja llevar por cualquier nueva idea que surge? No sé, las personas no deben tener vergüenza, escriben en mi correo electrónico directamente. Cada día hay alguien que escribe en mi correo, profesor, esto que acaba de salir. Oh, hijo mío. Esa cosa de esto aquí, que acaba de salir, esto aquí, que acaba de surgir, o una nueva idea, o si estás al tanto de la última. Mira, hijo mío, está aquí. Quien no ha entendido la verdad está oscurecido en el entendimiento y separado de Dios. Quien no ha entendido la verdad está oscurecido, está en tinieblas. En el entendimiento y separado de Dios por causa de la ignorancia. Ignorancia es hipnosis. Es rechazar. La hipnosis, que es el conocimiento en cuestión, debido al endurecimiento de sus corazones. Corazones es conciencia, endurecimiento es ego. Muchos, mira esto aquí, ya han perdido la sensibilidad. ¿Qué es sensibilidad? Tu Biblia lo llama sensibilidad. No es sensibilidad. Es más que empatía. Es la voz derecha del cerebro. Regiones celestiales. Voz destra cerebral. Y se entregaron a los errores del ego. Entonces, cuando él dice, muchos ya han perdido la sensibilidad, es en esa expresión de conciencia cauterizada. Cauterizada porque se quemó. Se quemó porque destruyó. Acabó. No se puede usar más de nuevo. Quiero decir, la conciencia perfecta, Dios hace la conciencia. Circuito electrónico perfecto. Es un ordenador, funciona muy bien. Es un tribunal. Dentro de nosotros. Pero si la persona da lugar al ego, da lugar al ego, da lugar al ego, en poco tiempo, quema ese ordenador y pierde la sensibilidad.
¿Qué es la cauterización? ¿Qué es lo que llamamos la anulación de la voz de extra? Entonces, la voz de extra, que era para dentro de ti decir, mira, no hagas eso, va disminuyendo, dirimiendo, apagando el volumen, y en poco tiempo ya no escuchas más esa voz. ¿Y sabes cómo haces para bajar ese volumen? Autojustificación, ¿qué es lo que los fariseos adoraban? Es solo una vez, no hay problema. Yo hice esto, hago esto, pero ellos hicieron esto, estoy haciendo esto, si no hago esto, sucederá esto. Entonces ya hice esto, y ahí, lleno de justificaciones, justificando tus errores, ¿qué va a terminar sucediendo? Llegará el momento en que perderás la sensibilidad. Ahí intentarás un día salvarte y traer esa voz para liberarte, que es la voz de la autocrítica. Y ya no lo conseguirás. Porque de tanta autojustificación, destruye, quema la autocrítica. Entonces él dice igual, Jesús, pero ustedes no son así. ¿Recuerdan a Jesús? No pueden ser así. Ustedes aprendieron toda la verdad, todas las enseñanzas de Jesús. Dejen al viejo hombre, renueven su conciencia, sean ahora hombres y mujeres de la verdad y de la justicia. Es interesantísimo. Deben recordar que, cuando Pablo comenzó la carta a los Corintios, dijo, no recuerdo si bauticé a alguien aparte de Cristo y Gallo, porque no fui llamado para bautizar. Bautizar es cosa de judíos. Entonces, Pedro bautizaba. Igual, Juan el Bautista, porque es así, existía la escuela de Juan el Bautista, que bautizaba en nombre de Juan el Bautista. Y hacía discípulos de Juan el Bautista. Luego viene la escuela de Jesús, que es mayor. Ahí la escuela de Jesús comenzó a bautizar en nombre de Jesús. El profesor Jesús ahora no bautiza, pero en nombre de Juan, bautiza en nombre de Jesús. Y Pedro, viviendo esa realidad ritualista donde cada gran sinagoga tenía un tanque bautismal para bautizar, según el Antiguo Testamento, para que estos judíos no tuvieran dificultad en entender la verdad, ¿qué fue lo que se realizó? Una escuela de Jesús en Jerusalén y en Judea. Y en Galilea, donde las personas, para no tener dificultades con este cambio brusco, también pudieran bautizarse. Ahora como alumnos de Jesús. Entonces continuaba el ritual, pero ahora ya no dentro de una sinagoga. ¿Iban a la sinagoga? No. ¿Iban al tanque bautismal dentro de una sinagoga? No. Iban al río. Donde hubiera agua. Hay agua allí, cualquier agua. Pero era fuera de los templos. Entonces, ya era una evolución, porque te estás bautizando en nombre de Jesús, ya no es Jehová, ya no son los entendimientos del Antiguo Testamento, y ya no es. En la sinagoga, es fuera de la sinagoga. Entonces, esas iglesias que hoy construyen tanques bautismales dentro de la iglesia para bautizar, todo está mal. Porque los bautismos de Pedro eran fuera. Ahí es gracioso, porque entonces viene David Miranda y dice, la iglesia de Zamora dijo que todos los bautismos están mal, porque su argumento es la revelación que él tuvo, el Espíritu Santo le dijo, que el agua corriente es la única que está bien. Ahí viene un tabernáculo. Y dice, el nuestro es el único que está correcto, porque el nuestro es en el nombre de Jesús. Hechos 2, 38. Pero luego viene otra iglesia y dice así, el nuestro es el que está correcto, porque el nuestro es Yahushua. Es el nombre original. Solo que ahí ves el tamaño de la locura de estas iglesias, de las personas que me están viendo ahora y van a transformar sus iglesias. Me vas a llamar a Alex para que venga aquí. Vais a transformar este templo en una escuela de Jesús. ¿Por qué? Solo, mira. Vamos a pensar aquí. Dios va a liberar a muchas personas con este curso. Al fin y al cabo, por eso estoy aquí. Esta universidad tiene que liberar. Tiene que liberar personas. Líderes. Líderes. Y no pocos. Y no pocos, porque sois vosotros los que vais a transformar Brasil. Sois vosotros los que vais a transformar el mundo. Imagina, profesor, estos días aquí en la nave madre, pregunté a la gente, ¿sabéis cómo? Una escuela de Jesús, pregunté, ¿sabéis cómo vamos a transformar el mundo? Entonces se quedaron mirándome y dije, pregunté, dámelo. Inspiraciones, ideas de cómo. Entonces empezaron a hablar, y yo dije, ¿os habéis parado a pensar
El día que grandes líderes vengan aquí a la nave madre a aprender conmigo. El día que grandes sacerdotes, pastores y rabinos vengan aquí a aprender conmigo y digan, profesor, ¿qué debo hacer con mi iglesia? Con mi denominación, con mi altar, con mi título, con mi Biblia, con todo lo que he aprendido, con mi coro, con la orquesta, con la banda, ¿qué hago? Ese día llegará. Ese día llegará. Ya ha sucedido algunas veces, pero aún no ha comenzado. Sabéis que eso va a suceder. Entonces, la filosofía X será mucho mayor de lo que pensáis. La filosofía X no va a ser varias escuelas que eran templos de una iglesia y ahora son X. No son iglesias que se van a deconstruir y transformarse en The Chosen, transformarse en escuelas de Jesús. Va a ser glorioso. Ellos van a seguir esas enseñanzas. Sí. ¿Sabes? Ahora, ¿por qué estoy hablando? ¿Todo esto? Porque allí, en las iglesias, Luzmar, ellos hacen el tanque bautismal. Pero Pedro bautizaba fuera de la sinagoga, en nombre de Jesús. Ni siquiera es en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque no tiene sentido ser en nombre del Padre. Es un añadido. Mateo 28, 19 es un añadido. Yo leo a Eusebio de Cesarea, Dios mío. Entonces, ¿por qué era en nombre de Jesús? Porque el bautismo, en nombre de Juan el Bautista, es en nombre de Juan el Bautista. El bautismo de Jesús es en nombre de Jesús. Para que seas hecho alumno, aprendiz. Cuando quieres ser alumno de una escuela, te bautizas. ¿Qué es el bautismo? Registro. ¿Qué es el bautismo? Registro. ¿Qué es el bautismo? Registro. Entonces te matriculas. Solo que Pablo fue llamado no para Israel, fue llamado para él. Mundo. El profesor de los paganos, él dijo eso ayer, leímos allí en Gálatas, él dijo, en aquel día, Gálatas 2, ¿verdad? En aquel día de Hechos 15, en el primer simposio, se decidió que yo sería profesor de los paganos y Pedro, de los judíos. Y entonces Pedro me miró y dijo, puedes ir y enseñar, sin dogmas. Solo no te olvides de nosotros aquí, de los pobres. Si me estás escuchando y valorando, lo entenderás ahora. Esto aquí, mira. Entonces, Pablo comienza la carta a los Corintios diciendo, no bauticé a nadie excepto a Crispo y Gallo, porque no fui llamado para bautizar. Es decir, él comenzó a bautizar a algunos que lo exigían al principio, en sus primeros 3 años, y después nunca más bautizó. Entonces, esta gente aquí de la escuela de Efeso no habían pasado por el bautismo. Entonces, muchas escuelas de Galacia, de Efeso, de Roma, no sé, habían bautizado. Por eso, en la carta a los romanos, él dice, el bautismo es el bautismo del ego en la muerte de Jesús. Fuisteis bautizados en la sangre de Jesús. Porque, seguidamente, alguien preguntaba, vale, ¿y nosotros? ¿Hay que bautizarse también? Igual que se bautizan allá en Jerusalén, no lo haces, no necesitáis, porque existe un bautismo espiritual. Entonces, aquí, sabiendo que muchas personas, aún algunas personas, no voy a decir, muchas, no, de Efeso todavía estaban con costumbres libertinas, demasiado liberales. Pablo empieza a decir, deja al viejo. Renueva tú. Sed ahora hombres y mujeres de la verdad y de la justicia. Es decir, estas personas no habían participado en un rito de agua, pero necesitaban entender qué es el bautismo. Entonces él dice, quien conoce la verdad no miente más, pues en este único cuerpo solo se habla la verdad. Este es el único cuerpo del que está hablando. Son las escuelas de Jesús, el reino de Jesús. No mintáis. Y no os enfadéis fácilmente. Si os enfadáis, no pequéis. Controlen ustedes mismos. Y aquí viene un consejo de Pablo, que es de Salomón, que es de Aquio, para vuestra vida. Vamos a revelar. Mira el consejo de sabiduría. No fue Pablo quien creó esto aquí. Pablo está haciendo una cita de un proverbio. Resuelvan un conflicto antes de que se ponga el sol. Todavía no me he casado, pero todas las veces que he salido con alguien,
Todas las veces que he tenido una relación en mi vida, una de las primeras cosas que enseño a una novia es este texto. Para mí, esto es una regla con las personas aquí de la nave madre, con quienes convivimos y vivimos. Una regla con cualquier persona de la tierra, y tú que estás casado, me vas a escuchar bien. Tú que estás casado, me vas a escuchar ahora. Estás saliendo con alguien, comprometido, tienes amigos, convives con madre, con padre, con hijo, escucha. Lo que voy a decir. Escuela de Jesús, resuelvan un conflicto antes de que se ponga el sol. Cualquier conflicto, cualquier cosita. El ego dice, mantente alejado uno del otro, evita. Y mañana lo resuelves. No, no, no. Nunca, nunca, nunca lo dejes para mañana. A veces, la mujer tiene una dificultad un poquito mayor, más sensible. Necesita pensar más, necesita más tiempo para ella. Entonces va allí, el marido duerme para un lado, la mujer para el otro, o duermen en lugares separados. No. Vamos a conversar, vamos a arreglar esto aquí antes de la medianoche, vamos a arreglar esto aquí antes de las 6 de la tarde. ¿Escuchaste? Tienes que hacer eso que te estoy diciendo. A partir de hoy, vas a hacer un contrato con tu esposa, con tu esposo, con tus amigos, con tus hermanos de la escuela. Y vas a decir, mira, no vamos a dejar para aceptar arreglar las cosas al día siguiente. No se arregla al día siguiente. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes? Abigail, Sí, cuando había. Sí. Hay personas que no saben. Sí, cuando yo. Teníamos un roce así, ¿no? Sí. Me iba a dormir sin arreglarlo. Entonces, no podía dormir. Entonces lo despertaba. Mira qué bien, bonito. No voy a dormir hasta que él no hable y no arregle este. El problema que pasó contigo, el problema es lo que sucedió. qué bonito. Por cierto, vamos a felicitar y aplaudir a Abigail por su cumpleaños. 7-4. Ella llegará hasta 2040, sin problema. Buena gente de Dios. Yo pienso que quien ama no quiere dormir mal. Y además, quien es sabio y ama no puede dormir mal. ¿Escuchaste bien eso? Sí. ¿Sabes esa confusión que surge entre tú y tu familia en WhatsApp? Ponte en contacto allí antes de la medianoche y resuélvelo. ¿Conoces ese famoso versículo que dice, no, des lugar al diablo? Ese versículo viene justo después. Si no lees lo que acabo de explicar, no entenderás qué significa dar lugar al diablo. El versículo que dice, no des lugar al diablo, comienza en minúscula. ¿Sabes por qué? Porque no debería haber sido subdividido, porque es la continuación del otro. Comienza en minúscula. ¿Y sabes por qué comienza en minúscula? Porque está queriendo decir lo siguiente. Si no te arreglas antes de dormir, estás dando lugar al diablo. ¿Vamos a entender esto en el original? Si no se arreglan antes del anochecer y duermen sin arreglarse, estarán dando legalidad. Dar lugar es dar legalidad al ego, que es vuestro diablo interno. En otras palabras, nuestra ontología, nuestra antropología, como fuimos hechos por Dios psicológicamente, es así. Si lo dejamos para otro día, se va, generando aquello de lo que hablamos sobre quemar la placa, cauterización. Y eso se convierte en un hábito. Si se convierte en un hábito, están atenuando la crítica, la autocrítica y engrandeciendo la autojustificación. Y si eso se convierte en un hábito, mañana ya no tendrás sensibilidad, ya no tendrás. Acusador, la voz del acusador.
Entonces, dentro de poco, ya no te importa arreglar las cosas con nadie. Y si eres así, estás completamente dominado por el diablo. ¿Quién es la persona más poseída y diabólica que existe? Aquella que dice, no necesito arreglar nada con nadie. Y sabéis que hoy en día hay muchas, ¿verdad? ¿No es así? Ese es el comportamiento diabólico. ¿Quién daba golpes? Para ganarse la vida, ahora trabaja honestamente e incluso hace donaciones para ayudar a quienes realmente lo necesitan. Entonces, sabes, ¿verdad? Efeso, personas liberales, sin remordimientos, vivían dando golpes. Ahora, no. ¿Quién decía palabrotas? Profesor Arquí, ni siquiera hay ninguna parte de la Biblia que diga que no se puede decir palabrota, ni lo sé. Carta de Pablo a Efeso. ¿Quién decía palabrotas ahora solo usa la boca para hablar con sabiduría? Y ya sea hablando o escribiendo, hoy en día, digitando, solo dice lo que ayuda a los demás a evolucionar. Entonces, todo lo que vayas a escribir o decir, filtra, filtra, sí, escribe en texto, léelo de nuevo. Si es en la mente, no presiones enter en la mente. No lo digas hasta que estés seguro. ¿Eh? Sí. Creo que la única vez que se permite una palabrota de vez en cuando, aunque tampoco es lo correcto, es cuando el martillo cae en el dedo. Pero mira, y, aún así, purifica los sinónimos. Y aún así, intenta sustituirlas por otras palabras, ¿no? Haz como yo, ¿no? Estoy fastidiado. Gracias, María. Si continúan golpeando, hablando, diciendo palabrotas sin evolución, mintiendo, estarán entristeciendo el Espíritu de Jesús. Cúrense de este odio del pasado hacia los reaccionarios. Libérense de ese deseo de venganza, toda ira, rabia, odio, rencor, violencia y descontrol. Esa rabia que tienes hacia alguien mortal, tienes que curarte. No es fácil, lo sé, pero tienes que curarte. Tienes que curarte. Ahora deben ser calmados, tranquilos, amables, de bien, perdonando siempre, teniendo empatía, así como Jesús es el perdón de Dios para ustedes. Si han recibido el perdón de Dios, que es Jesús, que es la venida y la vida de Jesús, entonces deben perdonar también. ¿No es así? Sí. Tenemos que entender que desde arriba, Dios veía, desde arriba, la poesía. Un mundo aquí abajo, poesía de nuevo, de palabrotas, de golpes, de corrupción, de mentira. Todo tipo de maldad. Y vino Jesús y perdona todo eso. Entonces, ¿qué creen que debemos hacer? Lo mismo. Efesios 5. Sean siempre como Jesús fue. Esto prueba que no podría haber sido subdividido en capítulos, porque él sigue hablando. Sean como Jesús fue. Amen como Jesús amó hasta el punto de dar su vida por nosotros. Entre ustedes no debe haber ni siquiera mención ni consideración de alguien que codicie a la mujer de otro o al marido de otra, pues los justos honran sus contratos. Y eso sucede en el ex. Ustedes saben, ya he traído aquí denuncias pastorales terribles. Con pruebas. Nunca nombré a nadie, pero ahí está. Personas que me ven desde lejos, que se dicen ex, con tanta gente en el mundo. ¿Tienen que elegir a alguien casado? ¿Sabes qué mujer le gusta a un hombre casado? Tiene un trastorno psicológico, necesita tratamiento, necesita ayuda. Eso es reaccionarismo, eso es venganza de algo del pasado. Tiene que curarse y volver allí. ¿Quieres ver la infelicidad de los demás, proyectando en otros lo que siempre ha sido tu vida? Hay mujeres que solo les gustan los hombres comprometidos.
Si hay un hombre, si está soltero, no lo quiere, pero si está comprometido con alguien, entonces ella lo quiere. Porque quiere separar, entonces va hasta separar, y cuando lo consigue, pierde toda la alegría, que es solo el placer de separar realmente. Entonces busca a otro para separar de nuevo. Y si pensáis que eso no ocurre con los ex, yo ya lo he visto. No son ex. Son ex los que hacen eso. No son cristianos. No, puede haber ni siquiera mención, ni consideración de eso. ¿No es obvio? Puedes hacer lo que quieras. Sois libres sexualmente. ¿Por qué? ¿Tiene que ser la mujer de otro? ¿Por qué tiene que ser el hombre de otra? No estéis perdiendo el tiempo con charlas inútiles. Asuntos inútiles que no producen evolución. O burlarse de otras personas. ¿Habla la Biblia sobre el acoso? Sí, habla. Habla en Efesios 5, 4. No te burles de los demás. Entonces, a veces, bromas entre nosotros que nos conocemos, sí, pero imagina ese comportamiento pagano que los romanos hacían mucho. Los griegos. Pasando a alguien por allí, imitar, burlarse del pobre, burlarse de aquel que es más gordito, de aquel que es más delgadito. ¿Sabéis esas cosas que ocurren en el fútbol? Racismo. Mofa. Está aquí, en este texto. Burlarse de otras personas, en lugar de comportamientos inútiles, reúnanse para hablar de lo que evoluciona. Estén seguros de esto. Ambiciosos, traidores, fanáticos, ninguno de estos estará en el reino. Que nadie os engañe con tonterías, pues esto enfurece al Creador. Por lo tanto, no sean amigos de personas necias. Una persona necia no es aquella que no estudió. Necia es una persona que hace estas cosas de las que él está hablando. Es decir, no tengas como amigo, no llames amigo. Cerca de ti está alguien que se burla de los demás, que se ríe de los demás, que vive solo de palabrotas, solo de cosas inútiles. Todo el tiempo. Solo eso. Y llamas a esa persona mi amigo porque te divierte. Antes eran ignorantes, pero ahora son de la sabiduría, de la luz. Entonces, aprendan a discernir lo que es para la evolución y lo que es inútil. Es muy interesante este versículo que dice, tienen que aprender de una vez por todas, necesitan aprender de una vez por todas, a discernir lo que es bueno y lo que no lo es. No tienen que estar aquí haciendo listas todo el tiempo. Todo el tiempo, toda la vida, esto se puede, esto no se puede. Tienen que entender lo que es bueno para la evolución y lo que no lo es. ¿Quiénes son las personas que deben estar cerca de nosotros? No participen en cosas inútiles. De nuevo, él repite, pero estén siempre allí reunidos. Donde haya luz. Aquí en el original dice expuesto, como alguien tomando el sol. Tienes que estar cerca de esa persona, que es como si fuera la vitamina D. ¿Conoces a esa persona con la que estás al lado? ¿Estás tomando un sol de sabiduría? Mantente cerca de esas personas. No es elegante ni ético escribir aquí lo que muchos liberales de Efeso hacen. Mira qué interesante. Él está diciendo que no tendría el valor, por ética y elegancia, de repetir ciertas cosas que se hacen en Efeso. Por eso, estén en la luz, pues en la luz todo es expuesto y visible. La luz muestra todo, no esconde. Y lo que hacían allí, eso es lo que él está diciendo, que lo que hacían allí, que no puede ni siquiera mencionar por elegancia, estaba en lo oculto, en la oscuridad. Despierten, no anden con tontos, sino con sabios. Este capítulo 5 de Efeso y Gálatas 6 es casi como si, cuando él termina sus cartas, las termina mucho en ese espíritu. Proverbios de Salomón. Va citando varios proverbios. Aprovecha la vida con sabiduría, porque los días son malos. ¿Quién bebe? Mira ahí, las personas que beben, que les gusta beber. Vino, cerveza, que nunca se embriaguen, pues quien tiene el Espíritu de Jesús
Sí, dominas. Yo nunca fui de beber, traen vino aquí, yo tomo. A veces tomamos hasta un cóctel, en fin, cualquier cosa. Pero no hacemos ninguna cuestión. Ahora, nunca he estado borracho. Y es inaceptable que una persona que se diga cristiano original se embriague. Porque un cristiano se domina. Si te embriagas el fin de semana, eres igual a los paganos. Por lo tanto, si eres igual, nunca fuiste llamado a salir, nunca evolucionaste, nunca fuiste cristiano, nunca fuiste nunca fuiste destacado. Eres solo uno más. Canten poesías, poemas, salmos, canciones que hablen de la verdad y sean espirituales. Una de las poquísimas veces que la Biblia habla sobre música. No es como hoy en el sistema, que es 80% música. Canta, coro, canta, orquesta, trío, cuarteto, sexteto. Uy, Dios mío, música gospel, porque no hay juicio y porque atrae a las personas para el proselitismo y el llamado a aceptar a Jesús emocionalmente. Jesús cantó 2 veces. Pablo cantó en la prisión. En las poquísimas veces que habló sobre música, dijo, prefieran poemas, poesías, salmos, canciones que hablen de la verdad, y él las llama cánticos espirituales, es decir, canciones que hablen de temas espirituales. No es que no se pueda, hay gente que ya ha visto esto aquí, diciendo que no se puede cantar música secular, música mundana. Él no está hablando de eso, está diciendo que cuando las personas siempre veo que él relacionó la bebida con la música, lo que él está queriendo decir. En lugar de embriagarte, cantando un montón de canciones que dicen un montón de tonterías, de repente, con connotación sexual, las cosas. O entonces que habla, con connotación sexual, yo incluso, no sé, entiendo de repente, es joven, adolescente, hasta entiendo, dependiendo de la etapa de la edad. Pero lo que no entiendo es hablar de sexo en el sentido de traición, porque la mayor parte de las canciones habla de traición. Si solo hablara de sexo, no sé, la persona tiene 15 años, la canción tiene 20 años. Entendemos las etapas de los jóvenes. Pero espera, ahí. Escuchar la música, que la música habla de traición. ¿Sabes de qué habla la mayor parte de las canciones? Para traicionar, para engañar, para mentir. Que lo bueno de verdad es aquel que engaña. Entonces está mal. Entonces es en ese momento que él viene con el 19. Él viene con el 19, diciendo lo siguiente, en lugar de estar ahí embriagado. ¿Escuchando canciones que hablan de traición, engaño, ambición y tonterías? ¿Por qué no cantáis algo que tenga una letra evolucionada? Entonces, él no está prohibiendo. Él está diciendo, es mejor. Y fíjate que aquí no hay una enseñanza sobre reunión, diferente de la primera de Corintios 14, que él está dando allí. Aquellos consejos para cómo reunirse, escuela de Jesús. No, aquí él está hablando de la vida. Proverbios de la vida. Y como quiso citar sobre música, dijo, mira, canta algo bueno y sigue adelante. Canta algo que sea útil. No es así. Sí. Sean siempre agradecidos al Creador. Tu Biblia de aquí en adelante, del 21 al 33, es una desgracia. Así como fue adulterado, 1 Corintios 14, mujeres estén calladas en las iglesias, siendo que en el capítulo 11, él dice, mujer, cuando profetizo. O habla o no habla, hijo mío, pero es que la Biblia se contradice, porque está traducida mal. No fue Pablo quien se equivocó, quienes se equivocaron fueron los escribas, posteriormente. Entonces, tu Biblia aquí, del 21 al 33, va a dejar claro que el hombre es la cabeza de la mujer y que la mujer tiene que obedecer al hombre. Y así fue. Y las personas van a decir, porque en aquella época, profesor, no, está mal traducido. No es eso. Vamos a ver qué es el texto original, como está en el códice. Y cualquier persona que lea con calma se dará cuenta. Escuela honren su contrato de matrimonio y respeten a sus maridos. Maridos, respeten a sus mujeres, pues rendirán cuentas al Creador. Amén. A sus mujeres. Hasta el punto de dar la vida por ellas. Eso está en tu Biblia. Entonces, si fuera machismo, no estaría eso.
Entonces, tienes que amar a tu esposa hasta el punto de dar la vida por ellas, así como Jesús dio por su novia, la iglesia. Una de las pocas veces que Pablo habla abiertamente sobre lo que es la iglesia, que es este cuerpo de alumnos de todas las escuelas. La iglesia debe ser gloriosa, honrada, sin ninguna mancha, inculpable, perfecta, justa y especial. Si cuidan de su propio cuerpo, durante tantas horas se hacen las cejas, las pestañas, las uñas, el cabello, champú, acondicionador y microplástico. Entonces cuiden también de sus cónyuges, como cuidan de sí mismos. Amén. Jesús, mira qué profundo es esto aquí. Mira qué buen consejo para el matrimonio. Es en este momento que un cónyuge mira al otro y dice, ¿ves? No, ¿por qué? Es porque te quedas ahí. No sé cuántos minutos en la uña, no sé cuántos minutos en las pestañas, no sé cuántos minutos en el cabello, no sé cuántos minutos en la hidratación de la piel. Si cuidaras del marido igual que cuidas del cuerpo. Y el marido también, no. Porque hoy en día están esos kilómetros sexuales que se la pasan cuidando de las cejas. No, no voy a decir nombres. Los hombres hoy en día son vanidosos, pasan un montón de tiempo cuidando de la barba, del cabello, de las uñas. Ya hay hombres pintándose las uñas. No hay problema ninguno. Ahora, siempre y cuando cuides de tu esposa igual que cuidas de ese cuerpecito. Ahí vas al gimnasio 1 hora al día. Pero la esposa no recibe 1 hora de atención. Nosotros somos miembros del cuerpo de la novia de Jesús. Y él está comparando. Y aquí vuelve una cuestión, Clarice. El profesor aquel siempre compara las relaciones sexuales, matrimoniales, íntimas, conyugales, con la espiritualidad. Siempre, Y. ¿De quién aprendí eso? De Dios. El Espíritu de Dios. Porque Pablo está haciendo lo mismo. A veces está hablando de relaciones, a veces está hablando de espiritualidad. Y, en realidad, él está hablando de lo mismo. ¿No es cosa de hombres pintarse las uñas? Ah, amigo mío, después de aprender todas las cartas de Pablo sobre el legalismo, ¿todavía estás en eso? ¿Quién es el que determina qué es y qué no es? ¿Quién es el que determina qué es y qué no es? La uña del hombre no es igual a la de la mujer. ¿Quién determinó que el rosa es de mujer y el azul es de hombre? Eso es ridículo. Ahora, a mí no me gusta, pero no es porque no me guste que voy a juzgar. Así como los hombres no pueden quedarse en casa de sus padres cuando se casan y deben amarse tanto hasta ser uno solo, así también la iglesia es una con Jesús. Y dejaron a los padres para vivir juntos para siempre. Aquí él insiste, terminando el capítulo 5, en dos aspectos. En lo espiritual y en lo material. En lo material, porque lo que más hay son personas casadas que no se despegan de la falda del padre y de la madre. Casados y viviendo con el padre y la madre, en el mismo terreno, en la misma casa, en el mismo lugar, y dicen que va a funcionar. No va a funcionar, hijo mío. Y ahora es cuando la suegra quiere matar a Akio. No vas a. Empezaste a ver este águila y ya estás pensando en irte. En un momento, mamá toca aquí al frente y la Yunaid va allí. Seguridad. La Yunaid va armada al frente. ¿Quién va a atender a la señora? Es la Yunaid. Muestra ahí a la Yunaid. Ahí. ¿Quién va a atender a la señora? Es la Yunaid. Ahí, mira. Que la señora va a golpear aquí en la puerta y va a decir quiero hablar con ese tal profesor aquel que está separando a mi familia. Mi hija vivía conmigo, hacía todo lo que yo quería, se ponía el vestido de lunares que yo quería, comía el brócoli que yo quería, tenía a mi yerno en la palma de mi mano. Ahora, ya no es así. Los pajaritos volaron. Mi señora. Yo no sé. A veces la culpa es de la hija, a veces la culpa es de la madre, a veces es culpa del padre, a veces es culpa del yerno, a veces es culpa de todos. No estoy culpando a nadie, no estoy culpando a nadie. Estoy diciendo que dejará
pues, el hombre y la mujer a sus padres, y formarán un solo cuerpo. Entonces, no se puede querer formar una nueva familia con la vida antigua y la familia antigua. Ve a formar tu familia, por Dios santo. Eso tu madre dijo así. No, porque no es así que yo no sepa de nada. Entonces, pide traer a tu abuela para vivir juntos. Trae a la abuela, trae a la bisabuela, trae a todo el mundo. Ya has muerto, ve al cementerio y tráelos y ponlos allí. Ah, ¿qué es esto? Y luego aquí viene la parte espiritual. Así también, la iglesia es una con Jesús. Es decir, nosotros también dejamos a los padres para vivir juntos. Para siempre. Y yo pregunto, ¿quiénes son esos padres? ¿Sabéis quiénes son esos padres que espiritualmente tenemos que dejar para casarnos con Jesús? Esos tutores, ¿verdad, profesor? Antiguos tutores. Entonces, ¿siempre? Cuando el dicho dice abuela judía, madre católica e hijas protestantes, ¿tiene base bíblica o base bíblica? Espera, eso duele mis oídos. Igual. Instrumento desafinado. Filipenses. Sí, ya. Estoy en Filipenses, ya. Efesios 5,33. Clarísimamente. Peor que Felipe está viniendo. Clarísimamente. Él está diciendo, nosotros también espiritualmente dejamos a los padres. ¿Quiénes son esos padres? Abuela judía, madre católica, hijas protestantes, ¿necesariamente en ese orden? No. Cualquier tipo de tutoría, de profesorado de la antigua Biblia, de la antigua tradición. Quiero decir, él está escribiendo a los efesios. ¿Quiénes son los efesios? Los efesios son aquellos paganos que tenían que dejar toda esa vieja criatura, ese viejo hombre que le acaba de mencionar, no lo dijo aquí, 3 capítulos, todo lo que tenían que dejar. ¿Metanoia? Sí. ¿Y quiénes? ¿Son los Gálatas? Aquellos que también tienen que dejar todo. ¿Y quiénes son los corintios? Culturas diferentes, aplicaciones diferentes, cartas diferentes, pero la misma esencia. El ego tiene que morir. Tiene que nacer una nueva persona para una nueva Biblia. ¿No es así? Para un solo espíritu. Entonces, ¿qué es esto? Tenemos que dejar. ¿Quiénes fueron nuestros padres? Quizás tu padre fue de la Asamblea de Dios, fue bautista, fue cuadrangular, fue de Dios es amor, fue católico, fue del judaísmo, fue del espiritismo, fue del islamismo, fue de cualquier tipo de ismo. Hay que dejar a esos padres. Eloy está hablando muy bien. Pablo dejó a Gamaliel. Eso es. Son tus padres en la fe, son tus padres religiosos. Y llamaban fe, pero no era fe. Aquellos que te formaron en el entendimiento que tenías. Estamos agradecidos a ellos. Pero ahora es una nueva vida, porque el Hijo no es una prolongación del cuerpo de la madre. El Hijo no es una prolongación del cuerpo de la madre. Madres, padres, son hoteles en los que nosotros pasamos un tiempo allí, agradecemos mucho la estancia. Y después son escuela. Ahí deja de ser hotel y pasa a ser escuela. Agradecemos mucho la educación. Y ahí sigues tu camino. ¿No es así? Y Jefferson lo dijo muy bien. Estoy feliz con las personas que me están viendo y entendiendo. Abraham dejó a su parentela. Eso es. Todos tenemos un padre que dejar atrás. ¿Ya habéis dejado a vuestros padres o no? No, se puede casar con Jesús. No, se puede casar con Jesús sin dejar a los padres. Y entonces, esta metáfora, si profundizamos, el Stone, vamos a llegar a cosas muy interesantes. Se va a poner difícil.
si profundizamos, empezaremos a recordar que hay gente que está en el léxico con un pie en la iglesia, en el sistema, o en el conspiracionismo, o en esa idea de desiglesismo, pleno, nihilismo, que no quiero hacer nada, que todo es sistema, o que quiero irme. Esas personas aún no han dejado a sus padres. Esas personas quieren casarse con Jesús en la nueva Biblia, viviendo en casa de la suegra, viviendo en casa del padre y de la madre. Ahí se generan conflictos. Y entonces, profesor, lo que le enseñó antes de Pablo, que habla de los tutores, son como los menores de edad que están en condición de esclavos, no tienen derecho a la herencia. Exactamente. Entonces duele. Duele. Porque es difícil para jóvenes de 16, 18, 20, 22, 25, 30, hoy en día incluso más, alejarse de los padres. Pero también te dolerá alejarte de tus padres religiosos. Entonces dejaremos a los padres y vamos hacia la nueva vida. Vamos, vamos. ¡Qué desánimo! Vamos, vamos. 1260 misiones de los enviados emisarios. Porque Pablo está diciendo lo siguiente, cuando el Cordero desató, aquí no hay arrebatado, aquí hay Marte.